Entonces Jesús nos mostró la perspectiva correcta en cómo iba a ser el reino de Dios. Estamos esperando el reino final de Dios cuando Jesús viene y el reino literalmente, el trono de Jesús va a estar en el cielo. Pero en este tiempo de espera todavía estamos viviendo los que hemos conocido a Cristo en el reino de Dios. Estamos siguiendo a Él. Pero Él dice que no es fácil. Él usó muchas parábolas para mostrarnos cómo iba a ser el reino de Dios. Y nosotros hoy estamos en Hechos 20. Si pueden ir buscando Hechos 20, del 1 al 16. Y hemos visto, por ejemplo, de Pablo y Bernabé y muchos otros que ellos hicieron exactamente lo que Dios pidió, era que alcanzara al mundo y sembrar, ¿cierto? Eran sembradores de la palabra de Dios. Y no solo explicando cómo vivir, sino que la vida que podemos tener se puede tener por el Evangelio. Que el Evangelio es que Cristo murió y resucitó por nosotros. Entonces Jesús usó muchas parábolas. Vamos a empezar en Mateo 13, aunque te dije Hechos, lo voy a leer rápidamente y nos vamos a meter a Hechos 20. Pero el versículo 3 del capítulo 13 dice: y dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba espaciando las semillas, un parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se las comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron por no tener raíz y se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre espinos, que al crecer se ahogaron las plantas. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió hasta 100, 60 y 30 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Jesús estaba mostrando que nosotros sí tenemos el deseo de compartir el Evangelio, pero no todos con quien compartimos van a recibir la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros ponemos a compartir el Evangelio y vemos que gente no está respondiendo, lo que pasa es que podemos tener un desánimo. ¿Por qué será que personas no están recibiendo la palabra de verdad? ¿Por qué no están siguiendo a todo con fervor a seguir al Señor? Podemos meternos en la cabeza y tener un desánimo. Entonces, por medio de esto podemos tener la perspectiva correcta. A veces personas por el enemigo lo van a distraer y la semilla ni va a alcanzar el terreno, no va a crecer nada. También tenemos a veces personas que toman decisiones emocionales que después de un rato se le acaba la emoción y dejan de seguir a Cristo. Y también tenemos con las dificultades de la vida, con las espinas que como que dejan de seguir a Cristo por eso. Entonces, nosotros lo que tenemos en el capítulo 20 es que Pablo ya está por el final de su ministerio, está haciendo la tercera corrida por todos los lugares y está volviendo a Jerusalén. Y vemos que una característica del ministerio de Pablo es algo interesante. Tal vez no pensamos en Pablo como alguien de ánimo, eso es Bernabé, pero no sé si Pablo aprendió bastante de Bernabé. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice: cuando cesió el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y después de animarlos, se despidió y salió rumbo a Macedonia. Recorrió aquellas regiones alentando a los creyentes en muchas ocasiones y por fin llegó a Grecia, donde se quedó 3 meses. Como los judíos también un atentado contra él, cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia. 2 veces ahí muestra que Pablo estaba animando a los creyentes a seguir con todo, de no quedar descansados, de no quedar desanimados, que seguir con todo, a seguir el Señor. Y vemos que había un punto ahí donde Pablo había un plan para matar a Pablo y casi no nos fijamos en eso porque ya pasó un montón de veces. Toda la vida de Pablo era un desánimo y Pablo siguió adelante y además no solo siguió adelante, pero está animando a los demás que van con él. ¿Cómo llega alguien a ser como Pablo? ¿Cómo podemos ser como Pablo? De no desanimarnos, de ser fiel a lo que Dios tiene para nosotros, no solo por hoy, no solo por la semana que viene, sino que por toda la vida ser fiel a llevar la palabra de Dios a cada persona.
Entonces aquí vamos a estudiar el ánimo para el sembrador. Y eso somos nosotros. No es que soy un sembrador, sino que cada persona que tenga la buena noticia ahora tiene la responsabilidad de dar esa nueva noticia a los que no lo tienen. Entonces, el primer paso, o la primera razón por cual podemos tener ánimo en nuestras vidas como sembradores, es por el mensaje del sembrador. Lo que vemos es que Dios nos dio un mensaje de buena calidad, de buena calidad. Podemos tener una emoción porque vale la pena el sufrimiento que viene a compartir el Evangelio. ¿Por qué? El Evangelio viene vida eterna. Solo hay una verdad, la verdad que tenemos trae vida eterna. Jesús sabía que tal vez de corazones duros tendríamos momentos difíciles con dudas de ¿será que es cierto lo que estoy creyendo? Entonces dejó una larga forma de que podemos tener esa confianza. Tenemos un fe, pero no un fe ciega, sino un fe que está basado históricamente, comprobado, datos históricos cristianos y no cristianos comprobando la vida, muerte y también la resurrección de Jesús. No estamos viviendo una mentira, sino que una verdad. Entonces nosotros podemos tener esa confianza. Tenemos que la muerte de Jesús fue muy público. Lo hicieron como un insulto a Jesús de hacerlo públicamente, pero eso nos sirve de mucha bendición ahora, porque no era un secreto que mataron a Jesús. Todos que pasaron por esa calle, vemos más tarde que está diciendo, todo el mundo sabía de Jesús. Jesús era muy popular. No era un secreto que Jesús murió en la cruz. Qué difícil sería entonces, ya sabiendo que Jesús murió, empezar a contarle a todos que la salvación viene por Jesús que resucitó. Eso sería súper difícil, empezar una iglesia cuando todos acaban de ver que el mensaje está basado en alguien que murió enfrente de ellos mismos. Algo tuvo que pasar. ¿Qué pasó? Entonces, aunque la muerte de Jesús fue muy público, también la resurrección de Jesús fue muy público. Había más de 500 personas que lo vieron vivo a Jesús. Jesús estuvo con los discípulos por 40 días después de resucitar y andaba comiendo con ellos. Si nosotros queremos vida eterna, que es nuestro enemigo más grande, ¿cierto? Es la muerte. Nadie puede superar la muerte. Tenemos doctores buenísimos, tenemos gente que nos puede dar un montón de consejos, pero el problema más grande que tenemos es que todos vamos a morir. Entonces, si nosotros vamos a morir, necesitamos vida eterna. Es muy importante que el que nos va a dar vida eterna nos muestra que Él tiene vida eterna. Jesús tiene vida eterna, resucitó de la muerte y no murió otra vez, resucitó. Qué noticia tan buena que tenemos. Y también tenemos los apóstoles, que ellos estaban escondidos, ¿cierto? Con miedo contra los romanos, contra los judíos que los querían matar. Y después ven a Jesús. ¿Qué pasó? Por el resto de sus vidas, y unos no tenían vidas largas, vivieron la verdad que Jesús estaba vivo. Eso nadie se fue como a decir, no, fue una mentira, solo estamos tratando de llegar a ser populares. De ser popular de esa manera no era algo bueno. Todos murieron, excepto Juan. Y todos vieron, no era como lo mataron de un solo. Los apóstoles vieron a sus amigos morir una a la vez y eran muertes horribles y aún así quedaron. ¿Por qué? Porque ellos vieron con sus ojos. Vemos en 1 de Juan 1 al 3, lo pueden notar ahí al lado. Y este es Juan ya muy después, él ya ha tenido una vida de estar compartiendo el Evangelio y está escribiendo 1 de Juan y dice lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al verbo, hablando de Jesús, ¿cierto?, que da vida. Esta vida se manifestó. Nosotros lo hemos visto, damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Todavía al final de su vida, completamente convencido de lo que él había visto con sus propios ojos, era verdad. Nosotros tenemos esa aseguranza, pero también no es
simplemente la parte histórica, sino que nosotros también vemos el poder que el Evangelio tiene para cambiar vidas. No solo en nuestras vidas, sino alrededor de nosotros. Vemos cómo Dios alcanza a los más perdidos y los salva. Tenemos el testimonio, pero de nosotros mismos. Eso es de la cosa, que nosotros podemos ver que Dios es real por medio de la forma que nosotros podemos interactuar con Él. Una persona habló con Billy Graham, que era un evangelista, ¿no? Compartía el evangelio, y le hicieron la pregunta, ¿será que Dios está muerto? Y Billy Graham dijo, no. Entonces ellos dijeron, ¿cómo puedes estar tan seguro que Dios no está muerto? Y él respondió, bueno, yo hablé con él hoy en la mañana. Me gusta tanto esa respuesta, es cierto, es una comunión que nosotros podemos experimentar con nuestro Padre Celestial. Dios no está muerto, Él está vivo. Tenemos un mensaje. No nos tenemos que desanimar porque vale la pena. Nosotros hemos experimentado el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas y podemos usar eso como de ánimo para nosotros, de salir adelante, aunque gente no tal vez responda la forma que nosotros. Vemos como Jesús describió en el parábola, que alguna gente lo van a recibir y otras personas no. Algunas personas lo van a recibir de una manera muy bien. Como dice en el parábola al final, que aunque hay muchas diferentes tierras, hay una tierra que es buena tierra. Ahí vemos al final, y eso también lo pueden anotar si lo quieren ver más tarde, es Mateo 13:3, y es el 8, dice, pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió hasta 100, 60 y 30 veces más. Y eso es lo que vemos con la historia de Pablo. Pablo salió a compartir el Evangelio, pero lo que vemos al final del misterio es que ahora no es solo Pablo y Bernabé que están haciendo el misterio, sino que hay mucho más. Vamos a leer el versículo 4 de Hechos, capítulo 20, versículo 4. Lo acompañaron Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo y por último Tíquico y Trófimo de la provincia de Asia. Entonces lo que tenemos como de ánimo para nosotros es que también hay una multiplicación de sembradores, no estamos solos. Hay gente alrededor de nosotros que nos pueden animar, que cuando llegas a la iglesia y puedes decir, mira, no sé si puedes orar por esto, estoy compartiendo con esta persona y ha sido difícil, que esa persona puede decir, sí, voy a orar por ti, y fíjate que yo también estoy compartiendo el evangelio con mi vecino, necesito ayuda, no sé si que me puedes ayudar. Llegar a la casa, vamos a tener un asado, invitar a nuestros amigos y ahí hay ánimo entre todos. Entonces vemos que Pablo va con un montón de personas. Y son personas que son cercanos a él. Creemos que Sópater era un familiar de Pablo, no sabemos exactamente de dónde, pero Romanos habla de eso. Y tenemos a Aristarco, que lo vemos en Hechos 19. Lo último que escuchamos de Gayo y Aristarco es en Hechos 19, que en el 29 dice, enseguida toda la ciudad se alborotó, la turba en mesa y se preparó. Sí, ahí está. La turba en masa se precipitó en el trato y arrestaron a Gayo y a Aristarco, compañeros de viaje de Pablo. Entonces eran compañeros de Pablo. Qué bueno saber que sobrevivieron a esa experiencia. Aquí están en capítulo 2 de 20 y no están muertos, están vivos, pero eran compañeros cercanos de Pablo y están acompañando a él mientras él está haciendo viajes por todos lados. Y no es que siempre están con Pablo, a veces Pablo los manda a diferentes lugares, Pablo se va por un lado, ellos van, pero ahí están juntos y están trabajando por una meta. Y la meta que están haciendo específicamente, todos están interesados en el reino de Dios, están compartiendo el evangelio, pero también están en un proyecto ahorita de estar recogiendo dinero para Jerusalén, porque en Jerusalén había bastante gente pobre, pero ellos reconocían que todo lo que ellos tenían, la riqueza espiritual que ellos tenían, era por la fidelidad que había tenido la iglesia de Jerusalén. Entonces lo que vemos aquí es un
trabajo en equipo de evangelistas, entonces todos ellos estaban compartiendo el evangelio, estaban haciéndolo ellos mismos, pero también lo que vemos es que cada uno de ellos representaban una iglesia. Entonces Sópater era de la iglesia de Berea, Aristarco y Segundo eran de la iglesia de Tesalónica, Gayo era de la iglesia de Derbe, Timoteo representaba varias iglesias y también Tíquito y Trófimo probablemente era de la iglesia de Éfesos y habían otras iglesias también, todos aportando dinero para una causa. Entonces habían dos cosas. Pablo estaba recogiendo el dinero porque había una necesidad muy grande, pero también la parte simbólica de que todos eran unidos. La iglesia es unida, aunque estamos en diferentes partes, somos una iglesia, una familia de Dios y necesitamos el apoyo del uno a otro. Por eso siempre necesitamos recordar, no estamos aquí solo concentrados en Impacto Charlotte, sino tenemos que estar orando por las iglesias que están alrededor de nosotros. La iglesia es Impacto en Honduras, las iglesias en Colombia, que nosotros tenemos una amistad fuerte con ellos y necesitamos ser de gran apoyo, de ánimo para ellos. ¿Por qué? Porque están pasando por lo mismo que nosotros pasamos, con el desánimo, con tal vez teniendo un poquito de problemas. Necesitamos estar parte de lo que, como una misión un poquito más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Y por eso podemos ver cómo, por medio de todo lo que vemos en Hechos, vemos cómo lo que Jesús dijo cumplió. Empieza tal vez con pequeños, con unos cuantos sembradores, pero ¿qué habíamos visto acerca del resultado de sembrar? Lo que vimos es que iba a multiplicar más de lo que hubiéramos pensado, ¿cierto? Hasta 100, 60, 30. ¿De qué está hablando? ¿De riquezas? No, de personas llegando a conocer a Cristo. Entonces ahora no eran solo unos cuantos personas, había como más o menos de 10,000 cristianos en esa área que estaban sirviendo, compartiendo el evangelio, estaban empezando nuevas iglesias, habían pastores que estaban en entrenamiento, pastores que iban saliendo, había un montón de cosas que pasaron y ahora como algo simbólico de todo lo que Dios había hecho, están recogiendo dinero para poder apoyar a Jerusalén de una forma pequeña, para decir gracias, básicamente. Eso era todo. No era porque ellos debían algo, siempre pensando en que es Dios que da la misericordia para que personas puedan ser salvos. Pero lo que están diciendo es que nosotros estamos tan agradecidos por la fidelidad de Jerusalén que por medio del trabajo que hicieron ellos, nosotros también pudimos conocer a Cristo. Es bueno empezar nosotros. ¿Quién fue el que obró en nuestro corazón para que nosotros pudiéramos tener la vida que tenemos hoy en día? ¿Quién fue el que fue el ejemplo de servir a Cristo? ¿Quién fue el que compartió el evangelio contigo? Que puedes ir pensando, wow, gracias Señor por usar la fidelidad de Dios. Y ahora, ya pensando una persona o dos personas que te ayudaron, pensar, ahora, ¿a quién puedo ayudar? ¿A quién puedo ayudar y ser parte de la historia de otra persona para que puedan recibir a Cristo? Y no solo eso, pero crecer en la obra, ser parte, no solo vemos la multiplicación, no solo de cristianos, sino de sembradores, personas parte del ministerio, compartiendo el evangelio, ser parte de lo que Dios quiere hacer. Y lo que vamos a hacer, lo que va a pasar cuando nosotros empezamos hacer equipos, colaborar con otras iglesias, es que vamos a ver una promesa cumplida de Dios que se encuentra en Efesios 3:20, que dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Efesios 3:20. Dios puede ser mucho más de lo que podemos imaginar para el reino de Dios. Lo que Él pide es que nosotros seamos parte, que seamos fiel a la parte que Dios nos ha dado. Entonces lo que necesitamos hacer es pensar en cuál es mi expectativa como sembrador. ¿Qué es lo que yo espero de lo que puede hacer Dios? Realmente Jesús resucitó de la muerte. ¿Qué no puede hacer Dios? Pero muchas veces cuando yo me pongo a orar, no sé si lo pasa a ustedes también, pero cuando pongo a orar, digo algo como, Señor, ayúdame a tener paciencia con esa persona, y al mismo tiempo mi cabeza diciendo, ¡ja!
imposible. Entonces, con muchas cosas, cada vez que estoy orando, también estoy tratando de pedir por fe también para hacer las oraciones, porque muchas veces ni tengo el fe que Dios puede hacer lo que estoy pidiendo. Dios es grande. Mi expectativa como un sembrador debe ser igual de grande. Vamos a ver cómo Dios usó a Pablo aquí en el versículo 7. Dice, el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. En el cuarto del piso superior donde estábamos reunidos había muchas lámparas. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarmen, les dijo, está vivo. Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a la casa para gran consuelo de todos. Así es nuestro Dios. Él hace lo inesperado. Qué feo hubiera sido terminar con un funeral en esa noche. Pablo ya va a salir y bueno, un niño, porque un joven más o menos entre 8 años y 14 años, y él tratando de escuchar, pero ya era noche. Ahí como le da como excusas para ayudar al niño, ¿cierto? Había muchas velas, era medianoche, había sido un día largo de solo estar platicando, era un joven. Él tal vez, había alguien que leí que tal vez por tratar de quedar despierto se fue a la ventana para tener un poquito de aire fresca para poder quedarse despierto, no sabemos. Pero sí sabemos que Dios tuvo compasión y levantó el niño de la muerte. No fue algo grande para Dios, fue algo simple. Eso era algo por la misericordia de Dios que Él decidió hacer. Y algo bonito es que ellos estaban partiendo pan. Y eso sabemos por diferentes lugares, que eso de que nos recuerda de la muerte y resurrección de Jesús, es la Santa Cena que estaban teniendo. Entonces, qué bonito para toda la iglesia, aquí en esta noche, la última noche que tuvieron con Pablo, de estar recordando la resurrección de Jesús y viendo a Jesús dar vida otra vez a un niño. Qué bonito como es Dios. Entonces, Dios hace cosas bastante grandes. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es recordar que Dios escucha nuestras oraciones. Cuando estamos orando, que recordar que hay un Dios increíble que está ahí en los cielos y que Él tiene tiempo. A veces pensamos que no, que Dios está escuchando a todas las demás personas, pero a nosotros no. No es cierto, Dios escucha nuestras oraciones. Y también tenemos que recordar que Dios puede hacer lo imposible, lo hace todo el tiempo. Dios constantemente está haciendo cosas imposibles para la gloria de su nombre. Entonces tenemos que recordar eso, recordar Efesios 3:20, de que Dios quiere y puede hacer lo que no podemos imaginar para la gloria de Él. Entonces hay muchas necesidades y es fácil reaccionar a esas necesidades. Nosotros nos ponemos a orar por diferentes cosas y al final de orar nos sentimos más cargados que nunca, pero así no debe ser. Nosotros si estamos creyendo en quien es Dios, entonces también creemos que Dios está en control. Si Dios está en control, entonces algo que me debes dar ánimo como un sembrador es dar la prioridad. La prioridad del sembrador debe ser hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Él está encargado, Él es que entiende todo lo que está pasando. Entonces, lo que pasa aquí es que Pablo, hay un montón de cosas que están pasando durante este tiempo. Ya estamos llegando al final del libro, hay muchas cosas que cubrir. Entonces, Lucas no está cubriendo todos los detalles, pero hay un montón. Podemos, por estar leyendo los otros libros de la Biblia, Romanos, 2 de Corintios, podemos ver que hay un montón de cosas que están pasando. La iglesia de Corinto no van tan bien. Tito tiene que ir a resolver un montón de problemas.
Pablo tiene el deseo de ir a Roma, no ha ido a Roma todavía, pero en este tiempo él está escribiendo el libro de Romanos y de ahí él tiene el deseo de ir hasta España para compartir el evangelio ahí. Él tiene planes, hay iglesias por todos lados. Hay un montón de cosas que él necesita hacer. ¿Cómo podemos? Y eso nos pasa a nosotros también, ¿cierto? Hay un montón de necesidades y lo que hacemos en vez de buscar la voluntad de Dios es solo reaccionar a lo que se nos viene primero. Pero como creyentes, como personas que siguen a Cristo, lo primero que necesitamos hacer es asegurarnos de no solo hacer cosas buenas, sino hacer las cosas que son mejores, la voluntad de Dios. Versículo 13 dice, nosotros por nuestra parte nos embarcamos anticipadamente y zarpamos para Asón, donde íbamos a recoger a Pablo. Así se había planeado, ya que él iba a hacer esa parte del viaje por tierra. Cuando se encontró con nosotros en Asón, lo tomamos a bordo y fuimos a Mitilene. Desde ahí zarpamos al día siguiente y llegamos frente a Quito. Al otro día cruzamos en dirección a Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés, si fuera posible. Hay un montón de cosas que están pasando, ¿no es cierto? Y de ir por Éfeso no era tanto en la parte de distancia, sino que él sabía que él tenía bastante conexiones en Éfeso. Como vimos la semana pasada, Pablo estuvo en Éfeso por 2 años. Hay un montón de conexiones, un montón de historias que pasaron por ahí. La iglesia va bien. Entonces, al entrar a Éfeso no era tanto como la distancia, sino que él sabía al entrar a Éfeso iba a ser un compromiso grande. Entonces, él pide a los liderazgos que sale de Éfeso para que él pueda igual tener ese tiempo con ellos. Él también sabe que ir a Jerusalén es peligroso, es difícil, no es la opción más bonito para nada. Ir a Éfeso me imagino que hubiera sido el lugar más bonito para pasar tiempo con sus hermanos, pero él sabía que lo que él tenía, humanamente yo creo que para nosotros pensaríamos ir a España, porque no has ido a España todavía, o podemos imaginar un montón de diferentes cosas que tal vez suenan más importantes de solo llevar dinero a una iglesia. Eso no nos parece como tan importante. Pero ¿cuál era la diferencia para Pablo? Él tomó su decisión porque él sabía que fue Dios que le dio la dirección. Él estaba confiado de que fue Dios que le mandó llevar el dinero necesitado para unir todas las iglesias en un momento bien crítico, para llevar el dinero para animar la iglesia de Jerusalén. Para Pablo era tan importante no hacer lo que él quería hacer, sino que hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo? Dios está haciendo su reino aquí en la tierra. El reino oficial, ya sabemos, es en el futuro, ¿cierto? Nosotros, los que hemos conocido a Cristo, ya podemos experimentar el reino de Dios. Pero ¿qué hace que algo sea el reino de Dios? El reino de Dios, y esto va a sonar como medio básico, pero lo que hace el reino de Dios es que se haga la voluntad de Dios en el reino de Dios. Entonces, si yo estoy haciendo mi voluntad, entonces ya no es el reino de Dios, sino que estoy haciendo mi propio reino. Para tomar la decisión cada día, ¿voy a vivir en el reino de Dios o en mi reino? Se trata de la obediencia. Voy a vivir en el reino de Dios y hacer la voluntad de Dios, que conoce mucho más y que puede hacer mucho más de lo que yo puedo imaginar. O voy a hacer las cosas que yo quiero porque me parecen mejores. Voy a reaccionar a problemas en vez de tomar acción en cosas que son necesarias. Todo eso, no hay respuestas fáciles. Todo requiere tiempo con Dios. Es tiempo. Nosotros a veces cuando nos ponemos ocupados, lo primero que dejamos es nuestro tiempo con Dios para aprovechar el día mejor. Y no es así. Para aprovechar el día mejor hay que tomar hasta más tiempo con Dios para que Él te pueda mostrar lo más esencial, lo más importante, la forma que puedes usar tu tiempo aquí en la tierra. Solo Dios sabe cuánto tiempo tenemos en la tierra. Entonces no nos tenemos que desanimar. Nuestro mensaje es de buena calidad y nunca va a ser diferente. El mensaje de Jesucristo va a salvar gente. Nuestro título, nuestra forma de ser es sembrador, de sembrar las semillas de la verdad con las demás personas.
y recordar que no estamos solos. No tenés que andar viviendo la vida de sembrador solo, sí, hay muchos sembradores y que podemos trabajar juntos, así como lo hicieron los líderes de las diferentes iglesias, trabajaron juntos, no solo en equipos pequeños, sino también pensando en equipos grandes, que nosotros podemos tener el compañerismo de diferentes iglesias que conozcan y aman al Señor y que viven seguidamente la palabra de Dios, podemos ser compañeros con ellos y orar en una manera que muestra nuestra confianza en Dios. Orar en forma donde nosotros creemos que Dios puede hacer lo imposible, que podemos orar por cosas que pensamos que ya no hay forma que puede ser ver un resultado, pero vamos a orar porque Dios es grande y Él tiene el poder para hacer lo imposible. Y también necesitamos buscar la dirección de Dios para nuestras vidas. No vivir reaccionando, sino tomando acción de acuerdo de lo que dice Dios. Si Dios manda, lo voy a hacer.